Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotos espectadores, para hablar de un tema que surge a partir de unas noticias que se generaron en este evento de la Jornada Mundial de la Juventud. Es un evento tipo festival de verano para jóvenes y clero del Novus Ordo, pero vaya, de estricta observancia y de posibilidades de estricta observancia y de incautos, que se empezó a hacer más o menos en el reinado de usurpación o reinado de reclamación al trono por parte de Calogero Wojtyla. De no equivocarme, estoy casi convencido que se iniciaron con Wojtyla, conocido como Juan Pablo II, esos eventos. Yo no vengo a hablar de esos eventos, realmente no es afán de un servidor y de este canal Lumen Monacorum, luz de los monjes, para que abordan las noticias del Novus Ordo, las comparan con la doctrina tradicional y van intentando demostrarle a la audiencia el error que es todo consonante al Novus Ordo. El problema es que de un tiempo para acá, más o menos desde algún punto de estas cosas, de esta situación de Bergoglio Ratzinger, o conocido como Benedicto XVI, otro reclamante del trono, con otro reclamante del trono que es Bergoglio, renuncia y se crean unos polos, ¿no?, de seguidores, no tanto de estos sujetos, sino de los seguidores, de los fieles del Novus Ordo, disculpadme. Se genera esta noción de lo que es el benevacantismo. Esas personas que creen que Bergoglio no es el sumo pontífice, pero sí lo era Ratzinger con su renuncia, y hacían todos unos intríngulis de la posibilidad o no de una renuncia tácita o no renuncia tácita. No es el caso, no quiero distraerme, disculpadme, distraerme en esa cosa, pero es importante saber que a partir de esas cosas, de los grupos benevacantistas, de línea media del Novus Ordo, se generó aún más una fuerte noción de que el fiel y el padre moderno, o vamos a entrar en términos teológicos, se cree que el fiel y el clero, o sea, los seglares y el clero, pueden estar de forma constante, de forma organizativa, de forma premeditada, de forma discursiva. Es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo dar una estructura. O sea, se cree que el clero y el seglar pueden de forma sistemática desafiar, cuestionar, poner en duda, insultar, vilipendiar al sumo pontífice, y no solamente al sumo pontífice, a la jerarquía que está unacum con el sumo pontífice. Cuando digo unacum me refiero a que está unida por misión al sumo pontífice, y desde el sumo pontífice de comisión hacia el episcopado. Hablando de términos cuadrados, eso es imposible, eso es teológicamente hablando, eso casi que es blasfemia. Pero eso insiste con mucha fuerza a partir de aquella cosa que os acabo de explicar, de los grupos de ratzingerianos, los grupos que creen o creían y aún creen que sigue siendo el Papa Benedicto XVI del cielo, y algunos que están en un sacrantismo deformado, sin episcopado, que es curioso de estas personas, de los grupos benevacantes, que no tienen episcopado, son padres modernos a la vuelta de unos líderes que no vale la pena explicar, hasta canales de YouTube muy acaudalados de seguidores que profesan esa idea de que Bergoglio malo, Benedicto santo, y entonces estamos en una sede grande y podemos insultar a todo el mundo y no solucionar nada. Yo no hablo de esas personas explícitamente, aunque sí entro en ese grupo, pero mi grupo es también con los lefebristas. Y ahí viene la Jornada Mundial de la Juventud. Y aquí viene esta foto que está aquí, que os estoy mostrando a vuestras caridades, que es un evento de boicot o de sabotaje, para hablar así en términos mejores, más que se adapten mejor al castellano,
un acto de sabotaje de un obús ordo para sodomitas que se hizo digamos que abarcado o auspiciado por la Jornada Mundial de la Juventud, aparte auspiciado o subfinanciado, por lo menos a nivel de publicidad, por un grupo de ONG que patrocinan de forma institucional las perversiones de estos grupos sodomíticos. Fue un obús sordo para sodomitas, o en acogimiento de estas personas que tienen estas perversiones, estas inclinaciones hacia un tipo de vicio. La Iglesia Católica no es idiota, no somos vírgenes tontas. La Iglesia Católica debe ser vírgenes prudentes. Son las vírgenes fatuas, las vírgenes imprudentes, por así decirlo, de aquellas vírgenes que no toman conciencia de las cosas, porque este tratado de teología moral, cuando llega la parte del sexto mandamiento, llega la parte de las perversiones sexuales, si el tratado es en castellano o en lengua vernacular, al momento de llegar al sexto mandamiento, en cositas de perversiones del sexto mandamiento, siempre el tratado se transforma en latín. ¿Por qué? Para ver que algún curioso que no sea parte del clero no lea cosas que no debe leer. Y yo, un servidor, los ha leído. O sea, siempre se ha sabido cosas rarísimas, con perversiones. Las perversiones sabidas y puede haber, ya la Iglesia Católica las trata y las ha encasillado con diferentes tipos de pecado. Hace poco escuché a un sacerdote, creo que es un obispo, creo que fue Monseñor Esquetino, que es conclavista. Él dijo que los romanos, en la época de las cartas de San Pablo, esa primera comunidad de cristianos que estaba en el Imperio Romano, dice que al romano lo que le faltaba era el uso de Internet, porque las perversiones estaban todas ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué empiezo mi discurso casi de 7 minutos con esta introducción? Es que tiene que ser, porque tenemos que tener en cuenta que esta foto que os vuelvo a poner es un acto de sabotaje, no a la religión, es al acto inmoral. Pero a estos jóvenes que son, yo creo que son lefebristas, porque yo he visto algunas entrevistas de ellos en portugués, que están varias, porque estos jóvenes son portugueses. Yo también vivo en Portugal. Estos jóvenes son lefebristas de estricta observancia, eso quiere decir que son jóvenes, son un matrimonio joven, por cierto, que tiene su propio canal de YouTube, tienen sus blogs, tienen hasta un canal en otras plataformas, para evitar censura, obviamente, y los han entrevistado en varios programas de línea media. Incluso yo escuché una entrevista en portugués de un grupo pseudo-atentista previos a estos actos, pero hablando acerca de política. Estos jóvenes también son políticos, pero es interesante la propuesta política de ellos. Mi crítica no es con la proposición política, que es interesantísima, es salvar a Portugal con la oración. Eso es muy bueno en el ámbito social, en el ámbito, digamos que no religioso. Salvar a Portugal, y con esto digo también a vuestros propios países, pero salvar a Portugal con la oración, que sería muy largo explicar el significado de esta palabra, porque es algo que yo les voy a decir más o menos brevemente. En la primera república portuguesa, que fue un desastre, todas las repúblicas liberales son un desastre, pero la primera fue un desastre de verdad. Hubo un grupo de jóvenes, casi más de 80 años, 70, 80, 90 años, que desde una universidad en Coimbra empezaban a hacer grupos de oración. Oye, estaba ya el reinado de por lo menos de Pío XI. Estos grupos de universitarios empezaban a rezar rosario para salvar Portugal. Y uno de estos jóvenes, con las cosas de la vida, llegó a ser presidente de la República de Portugal, y él salvó a Portugal. Digamos que las épocas más gloriosas económicas de Portugal, por lo menos a nivel de economía, a nivel de sociología, fue en el gobierno de António Oliveira Salazar. Si vuestras pescadidades vienen a Portugal y le preguntan a un portugués común qué es Salazar, y van a un dictador. No. Ese hombre hizo política con la teoría de León XIII.
O sea, donde se tiene una serie de encíclicas, o tiene una en particular que plantea las disposiciones de un Estado. No tiene caso hablar de esto, pero estos jóvenes quieren hacer lo mismo. Quieren recuperar con la nación, nuevamente recuperar Portugal. Maravilloso, yo no tengo problemas en eso. Existen grupos que lo hacen en Estados Unidos, muy bien. Algunos van presos, dependiendo de las legislaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno puede rezar o no en frente de diferentes sitios donde terminan o clausulan la existencia intrauterina de entes subsistentes no racionales en acto pero sin potencia. Esos sitios donde hacen esos actos digamos que de amputación de elementos que conforman un cuerpo de un ente subsistente no racional en acto pero sin potencia. Disculpadme que os hable de esta forma, pero me tengo que evitar la censura del YouTube. Espero que ustedes, vuestras calidades, sepan que estoy hablando. Hay sitios en Estados Unidos donde rezar en frente de estos sitios me puede causar una detención. Si vuelvo a reincidir, me puede causar prisión. Y hay estados donde yo puedo tranquilamente rezar en frente de estos sitios que son en contra de la existencia de los entes subsistentes, racionales, no racionales en acto, pero sin potencia, que puedo hacerlo tranquilamente sin problema. Y en Portugal se puede hacer, creo, todavía sin consecuencias, creo yo. Pero no vengo a hablar tampoco de eso. Vengo a decir que estos jóvenes, que son lefebristas de estricta observancia, ser lefebrista de estricta observancia implica que tener la mentalidad del día después de las consagraciones episcopales de Monseñor Lefebvre en el año 88, cuando fueron excomulgados por Carlos Wojtyła, asumiendo el nombre de Juan Pablo II, un reclamante del trono. Hablo de esta forma para tamizar tanto la censura del YouTube como las posibles consecuencias teológicas de mis palabras. El serrantismo es una conclusión teológica. No puedo andar, nosotros podemos sí decir, llamar a alguien de hereje para arriba, de sospechoso de herejía, pero debemos mantener la distancia teológica porque es una conclusión. Ellos están ahí, ellos están en los espacios sagrados. Alguien puede decir, ustedes son unos cuatro locos, son una caterva de imaginarios, de laicos y sacerdotes y obispos, desposeídos de todo tipo de razón, porque en mi parroquia y en mis sedes episcopales están habitantes que tienen de vez en cuando vestimenta y hablan como y se presentan ante las docedades, ante la sociedad civil como jerarcas de la Iglesia Católica. Por eso que hay que mantener el lenguaje, decir, no, son una posición teológica, esto sucede así por conclusión. No vale la pena hablar de estos temas en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya os dije al principio, por culpa de los grupos ahora separantistas rarísimos, que no son separantistas, son personas que la posición teológica los llevó a ese estado, que son los que apoyaban la existencia de Benedicto XVI como un papa en las sombras, relegado al castigo, a las situaciones de presión. Y hace ya 40 años o más tenemos a los grupos lefebristas de estricta observancia, porque están los lefebristas de un tipo nuevo de observancia, que son los que se han creado, por lo menos formalmente, a partir del año 2012, que es un lefebrismo que acepta las nuevas consagraciones episcopales como válidas, que aceptan obviamente los nuevos sacerdocios como válidos, que acepta la nueva misa como válida y como lícita. Eso es una realidad. Monseñor Frey lo dijo, insistiendo con un documento que así lo dice, que eso generó una fuga de ciertos sacerdotes en el año 2012. Hace poco Monseñor Williamson volvió a defender la nueva misa. Yo me quedé un poco más blanco, me quedé azul también, a ver un obispo que ya no sé si es por senilidad, sigue diciendo después de 50 y tantos años que la nueva misa, si bien es mala, ella no puede ser, nadie puede decir que es inválida y los fieles no pueden quedarse sin sacramentos. Yo no sé, pero este hombre, no sé, se olvidó un poco del derecho canónico. Es obvio que para reducir un poco este paréntesis, para cerrarlo un poco y darle que las calidades entiendan, existe en el derecho canónico la concepción de error común de los fieles.
Y aparte existe el concepto por dogma de la comunión espiritual. Y aparte históricamente sabemos que todo el norte de Europa en el siglo XVI, después de lo que hizo Lutero, Calvino, Zwinglio, se quedaron los católicos sin sacramentos válidos después de algunas décadas. Entonces todos esos cristianos, también, que algunos estaban en su ignorancia, también están, la iglesia tiene que haber dado esos sacramentos inválidos en forma, y en materia, sobre todo en forma, darle la validez, porque los fieles necesitaban sacramentos. No, esos fieles están amparados por la propia iglesia, sobre todo la comunión espiritual y otras cosas, y la confesión también, ese deseo de confesarse. Como el señor Williamson no lo ve así ahorita, él cree que la nueva misa. ¿Por qué? Porque él asume que hay un milagro de la nueva misa. Monseñor Felegui en el año 2012 dijo que los nuevos sacramentos son lícitos, y si esos sacramentos nuevos son lícitos, no pueden ser jamás nocivos para el alma, como dice Monseñor Williamson. Él dice eso, sigue diciendo, la nueva misa es nociva para el alma, pero ella puede ser asistida sin problemas y con ciertas limitaciones, de forma habitual, cosa que no está permitido. Nosotros tenemos un vídeo en este canal, creo que es el previo a este, que hablamos de este tema. No se puede asistir a cultos a católicos sin consecuencias. Entre esos consecuencias mínimamente la sospecha de herejía. Entonces, pues, yo hago este paréntesis para dar a vuestras calidades un paisaje, un panorama de lo que nos estamos enfrentando y lo que voy a hablar. Voy a citar el Denzinger, que lo tengo aquí en físico. Este es el Denzinger, este es el compendio de dogma de la Iglesia Católica, compendio de dogma y moral. Yo tengo aquí las lengüetas para no perderme por los índices temáticos. También voy a citar el Código de Derecho Canónico. Y aparte, este libro está en latín, que es mucho mejor tenerlo en latín. Es incómodo leer porque hay que sustentarse con las versiones que están en internet en castellano, que muchas de ellas están incompletas. Con el latín acá, pero a veces las traducciones fueron mal hechas o fueron hechas en alguna lengua vernacular o algún tipo de romance, de lenguas romances, que la palabra pudo haber sido mal interpretada, o es una traducción tendenciosa, o es traducción de vernáculo a vernáculo, y las cosas se van cambiando. Pero siempre es bueno revisar tanto los códigos de derecho canónico como los compendios de dogma de fe y moral de la Santa Iglesia, siempre con el latín original de eclesiástico. Y yo voy a demostrar que eso de andar criticando al Papa, por ejemplo, hay unos canales de línea media, que son estos canales que empezaron siendo y siguen siendo benevacantistas, o que creen que pueden insultar. Claro, ahora no les queda más y volvieron a creer en el Bergoglio como sumo pontífice. Ahí no quiero decir nombres de canales, pero también son bastante recurridos por audiencia. Y ellos enseñan a la gente esta idea de que yo puedo desafiar, insultar, llamar de hereje, llamar de apóstata, tanto al sumo pontífice como a la jerarquía. Eso no funciona así y lo voy a demostrar. Además, que vamos claro, eso que pasa, este grupo de jóvenes portugueses que fueron a esta iglesia a hacer este acto de sabotaje, está bien en principio, pero no está bien integralmente. ¿Por qué? Porque estos jóvenes reaccionan, y yo voy a hacer otro vídeo después de este, que voy a hablar de unas cositas que nos van a interesar. El problema de estos jóvenes es que les cambiaron el nuevo sordo. Yo estaba acostumbrado al nuevo sordo de Wojtyla y de Ratzinger, que mañana, el próximo vídeo lo voy a explicar, y vuestras calidades os vais a sorprender. A ellos hay que quitarle el nuevo sordo que están acostumbrados, porque Bergoglio trae un nuevo tipo de nuevo sordo, que no es un nuevo tipo de su nuevo sordo, es hacer Vaticano II. El primer documento conciliar, que se llama Constitución Apostólica, se llama Sacrosanctum Concilium. Ellos piden ahí un nuevo misal, y que esos misales deben tener inculturaciones. Bergoglio dice, bueno, no hay sodomitas, están aceptados sociológicamente en Occidente. Bueno, esa socialidad
ese evento social, esa cultura nueva dentro de la sociedad occidental debe tener un ámbito dentro del culto y maravilloso, es consecuente con el Vaticano II. Nosotros no podemos acusar a Bergoglio, que es un reclamante del trono, no podemos llamarlo contradictorio. Él es contradictorio con la doctrina católica. Y es contradictorio con el novus ordo de transición que hizo Wojtyla y Ratzinger. Y también este señor, otro reclamante del trono, que es Montini, conocido como Pablo VI. Si bien Pablo VI hizo bastante devastación, fue bastante brusco, pero parece que nos despertamos, las personas que tenemos, en mi caso, que yo tengo 47 años, personas que tienen ya 30 o 20, no conocen la Iglesia Católica. Nosotros nos despertamos, salimos del vientre de nuestras madres con novus ordo. Nosotros conocemos el novus ordo setentoso de Pablo VI, que continúa Juan Pablo II. Claro, yo me hago un vídeo que eso no es así. Es tan estridente el culto novus ordo para sodomitas como los cultos que voy a nombrar, que nos hemos acostumbrado. Yo no. Por eso salí de esa religión. Las personas que son sedacantistas hoy en día, e incluso las personas que son de línea media, que les encanta hablar mal del Papa y de los obispos sujetos a él, también tienen un germen de inconformidad con él. Es por eso que ellos están con ese problema, esa herejía, ese cisma, porque no son incapaces de asumir que la solución de la crisis eclesial está fuera de las instituciones, del clero y fieles que quieren Vaticano II. Entonces, hay que saber, ellos reaccionaron, estos jóvenes portugueses reaccionaron porque les quitaron su novus ordo de su niñez y su adolescencia. Y de la juventud y niñez y vida adulta y principio de la vejez de sus padres. La Iglesia Católica, para aquí los entendidos, las personas que están, digamos, en transiciones, yo no puedo, como ya os dije, andar hablando pestes del Papa, hablando pestes de la jerarquía unida con el Papa, de los curas unidos con los obispos y los obispos que están unidos al Papa y que tienen misión. Estoy hablando en términos, ya os dije, términos objetivos. No puedo hablar pestes a estas personas. ¿Por qué? Por dogma de fe. Dependiendo de la edición del Dessinger, que ya os dije, es un compendio de dogma. Hay ediciones del Dessinger que ya tienen incluidos magisterios de Juan XXIII y de Pablo VI, como este. Solo que el problema es que también los Dessinger buenos, los que la gente usa por internet, tienen magisterios, ya son de esas versiones del año 63, que ya estás en pleno, casi que en la muerte de Juan XXIII y casi que en la elección de Pablo VI como reclamantes del trono, tanto uno como otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me consigo una edición del Dessinger del año 58, del año 40 y tal? Puede que carezca de magisterio de Pío XII y eso sería un desastre. Entonces, dependiendo de la versión que tengáis, es obvio, nadie va a leer opiniones de Juan XXIII ni de Pablo VI. Pero estaría de referencia, ¿verdad? Dependiendo de la versión que tengáis, digital, yo tengo dos, está el Dessinger 3060 o el Dessinger 1827, son los cánones, ¿no? Y este corresponde al año 1870 del Concilium Vaticano, el Concilio Vaticano, el único, 1869, 1870, creo que no equivocarme de las fechas, en su sesión número 4, en su constitución de Iglesia. Voy a leer el canon, no puedo, es imperdible, y después voy a sacar algunas cosas en el contexto a mi favor, para explicar a vuestras calidades. Enseñamos, dice el Papa, dice el Concilio, dice el Espíritu Santo prácticamente. Enseñamos, por ende, y declaramos que la Iglesia romana, por disposición del Señor, posee el principado de potestad ordinaria sobre todas las otras,
y que esta potestad de jurisdicción del Romano Pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata. A esta potestad están obligados por el deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia a los pastores y fieles de cualquier rito y dignidad, ora cada uno separadamente, ora todos juntamente, no solo en las materias que atañen a la fe y a las costumbres, sino también lo que pertenece a la disciplina y al régimen de la Iglesia, difundida por todo el orbe. De suerte que guardada con el Romano Pontífice está unida, tanto de comunión como de profesión de la misma fe, la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Que os recuerdo que no está, ya esto es un paréntesis mío, tal es la doctrina de la verdad católica, que nadie puede desviarse sin menoscabo de su fe y salvación. Yo voy a sacar algunos puntos a mi favor, que están ahí, podéis revisarlo, ya os di las citas, donde puedes extraer del Denzinger. Primero, cuando el concilio enseña la forma que empieza este canon, me da la mí de enseñanza, y todos sabemos que en la Iglesia Católica, cuando el Papa y los obispos enseñan, es infalible, se llama la Iglesia docente, aparece en el catecismo, aparece acá, la Iglesia enseña. Y aparte declara, y enseñamos en concilio, cuando la Iglesia enseña en concilio, en doctrina de fe y moral, es infalible, es el Espíritu Santo que habla. Entonces sabemos que estamos hablando de un hecho infalible, no puede tener error. Y ese derecho divino funcionó en el siglo XIX, funciona hoy en día, funcionó en el siglo I. ¿Está bien? Esto va para los seacantistas clásicos, seacantistas conclavistas, seacantistas de Resicas y Chacun, conclavistas místicos, conclavistas apadusaicos. Va para las personas que están en el Novus Ordo, van para las personas que están en las líneas tradicionales de la Divina Media, están en los grupos de febristas, reconocer y resistir. Entonces sabemos también que la Iglesia romana, o sea, el primaz, y la jerarquía una con él, o sea, en uno solo con, esa Iglesia es quien declara que tiene el primaz, que es la Iglesia romana. O sea, la Iglesia romana, como dice este canon, es el primaz y la jerarquía unida a este primaz, por misión directa, por misión ordinaria y misión de potestad, de orden. Las dos jurisdicciones de orden y potestad de jurisdicción, potestad de orden. Estamos hablando como si estuviésemos en los años 50, en los años 30, en la Edad Media. Incluso como si tuviésemos hoy un papa legítimo. Entonces la Iglesia romana es eso. También los fieles unidos a esta jerarquía. Pero esencialmente es esto, pues son los que están enseñando, que le corresponde la enseñanza, que es el Papa y los obispos. Los curas no son miembros de la Iglesia docente. Hay unos curas, unos sacerdotes, presbíteros, que asumen que no pueden ser enseñados por nadie. La potestad ordinaria que me habla este canon es el poder del Papa. Y esa potestad es dada por el propio Señor. Y cuando eso sucede es que es de derecho divino. Todo que dado por Cristo a la Iglesia Católica es de derecho divino. Por eso nunca va a cesar. Y ese poder de Romano Pontífice debe ser asimilado tanto en Occidente como en Oriente, tanto en las iglesias orientales como en las iglesias occidentales, por su clero y por sus fieles. Ese poder de Romano Pontífice es un poder inmediato. Eso significa que el poder sucede enseguida a este y está muy próximo a este. O sea, el poder del Romano Pontífice es inmediato, como dice el canon. Significa que es de él, está inmediatamente a él. Y esta potestad de subordinación, o sea, aparte me dice el canon que hay una potestad de subordinación del Papa. Esta potestad de subordinación es del Papa. O sea, la jerarquía de obispos y de padres, con misión de los obispos, deben estar subordinados a su vez al Romano Pontífice. Y aparte me habla de una verdadera obediencia. ¿Qué pasa? Esa verdadera obediencia, que los grupos de las líneas de los grupos, de los canales de vacantes, o estos grupos estos canales de internet que hablan pestes del Papa,
y pestes, y esto no es de forma cuadrada, estoy reconociendo a Bergoglio como papa. Estos grupos de jóvenes y hombres adultos que reconocen a Bergoglio como papa, reconocen a algunos obispos, pero algunos no, eran pestes de ellos. Ellos tienen que tener una verdadera obediencia. Ellos dicen que son obedientes del papa, no son obedientes del papa. Porque para ser obediente hay que ser obediente también a la jerarquía que tiene misión por este hombre. Y esa verdadera obediencia la deben tener los propios pastores, a los propios obispos deben tener obediencia al papa. Y los fieles también deben tener esa obediencia al papa, verdadera obediencia. Sabemos que la Iglesia Católica tiene dos tipos de fieles, tiene el credo y tiene los seglares. Y eso sale a designar un yente en el Papa Pío XII. No existe una iglesia sin credo y sin seglares, no se dejen engañar. Ya esto es, ya sabemos para quién es esto, son para los sedes finistas. Ellos también, el sede finista está sujeto a esto. Ellos están sujetos a estas cositas. Solo que esto es un video más para los grupos reconocer y resistir, lefebristas, que es lo mismo, y esos grupos que creen que pueden hacer religión por internet, o por libros, o por conferencias, reconocer a Bergoglio, o reconocer en su momento a Ratzinger, y despotricar y cosas así de sus investiduras. Después vamos a hablar de eso. Sabiendo esto, entonces la subordinación jerárquica, entonces así, una subordinación jerárquica por un lado del Papa y una verdadera obediencia que debemos tener como pontífice. Tanto la jerarquía debe tener una verdadera obediencia y subordinación al Papa, como los fieles deben tener una verdadera subordinación al Papa y una verdadera obediencia en materias de fe y costumbres, que incluye la moral. Pero no solamente eso, también me dice este documento del Concilio Vaticano, en materias de disciplinas y régimen de la Iglesia. O sea, estamos entrando aquí en un tema más complicado, ya que hay más turbulencia, porque de repente algún grupo, alguna persona de los grupos que reconocen a Bergoglio como papa, o los propios lefebristas que lo reconocen, puede que ellos digan sí, lo reconocemos en fe moral, que no es cierto. Pero en materia de disciplinas y régimen de la Iglesia, ellos tanto hacen, porque cuando viene un lefebrista a una misión, ellos no le piden permiso a la jerarquía local para confesar. No les piden permiso para hacer diferentes tipos de sacramentos que necesita su jurisdicción del obispo local. Y vaya, tantas cosas, hacer una procesión sin permiso del obispo, elegir seminarios sin permiso del obispo, ordenar sin permiso del obispo. Vaya, entonces eso tiene consecuencias, lo voy a decir más adelante. Las disciplinas. En mi iglesia, en mi capilla de febrista, en mi capilla de los padres modernos, inválidos, supuestamente válidos, yo concluyo con otros teólogos que son inválidos, que están con los grupos de Dominutela, los grupos de adoración y liberación, ¿quiénes son estas personas, no? Los grupos benevacantistas. Ellos, y también los grupos de febristas, ellos no tuercen a la gente tanto, o sea, quien trae esas disciplinas de usar mantilla, por ejemplo, en sus capillas, hacen bien, pero el problema es que no solo ya no es costumbre usar mantilla. Yo no pudiese obligar a una mujer y decirle que ella no debería no usar, o sí debería usar mantilla en el culto, cuando el sumo pontífice, por su derecho canónico y por costumbres propias impuestas en el nuevo sordo, ya no es obligatorio que la mujer use mantilla. La mantilla es el velo. La mujer hoy en día en el culto nuevo sordo puede entrar en pantaloncillos y en minifaldas sin problema en nuevo sordo. Una mujer en el nuevo sordo puede entrar con descote sin problema. Puede entrar con descote de pierna y todo. Yo sé lo que estoy diciendo, yo no soy afeminado. Yo ya fui también una persona que andaba detrás de una vocación matrimonial. Pero cuando os digo esto, es que en el nuevo sordo la disciplina de vestimenta en la mujer es totalmente laxa. Ni os digo en los hombres, vosotros veis hombres con pantaloncillos, con bermudas, o sea, pantalones más abajo, más arriba de la rodilla, que es cosa infantil, como no debe usar. Más allá que seas pescador o tenéis un tipo de profesión que implique, que obligue a usar ropa corta, un hombre no debe andar con pantaloncillos por la calle en su vida cotidiana.
Antiguamente los pantalones, los jóvenes, los niños usaban en la rodilla y a medida que iban creciendo los niños, el pantalón se iba alargando hasta los tobillos. Por eso hoy en día los adultos se visten como niños y como mendigos, que eso es otra historia. Eso no viene al caso. Pero estoy hablando de disciplinas de vestimenta. Si en el no uso es tolerado la vestimenta laxa, con poca ropa, también en las misas tradicionales debe ser aceptada. Yo estaba en capillas de reconocer y resistir, y ciertas mujeres podían entrar, digamos que en pantalones, en ropa no tan ajustada o mostrando gran parte del brazo, que podíamos considerar normal, pero no se hace presión. Pues ya os dije que la Cafetería San Pedro X, de un tiempo para acá, ha sido más laxa. Y claro, en capillas seacantistas, entre ellas una otra vez, y ya te van diciendo que no puedes usar este tipo de vestimenta, con la calidad del caso. Pero yo no puedo obligar a mis fieles a que se vistan de determinada manera diferente, como lo pide el sumo pontífice. Y no solamente más eso. Estamos hablando de disciplina, estamos hablando incluso de régimen de la iglesia. Régimen viene siendo como el conjunto de normas para el gobierno. Y disciplinas son normativas, también para el gobierno y hasta para el culto, por ejemplo, comulgar en la mano. La comunión en la mano está permitida en el Novus Ordo. Quien niegue eso es un mentiroso. Yo ya fui fraile moderno. Yo estuve por lo menos unos 2 o 3 años intentando entrar en 2 comunidades. Una de línea media, de misa tradicional, y otra de misa nueva. Estamos hablando hace más de 10 años. La misa, el quien comulga en la mano, lo está haciendo de acuerdo con las disciplinas, de acuerdo con las costumbres que el sumo pontífice, con su jerarquía unida a él, está emitiendo para la salud de la iglesia. Existe un documento se llama, hay un documento en la iglesia moderna, se llama Redención y Sacramento. Creo que se llama así, estoy casi convencido que se llama así, pues yo lo usé mucho. En ese documento os van a decir lo siguiente: sí, la manera de comulgar es en la boca, de rodillas en la boca. Creo que lo dice de rodillas en la boca. Pero quien pueda comulgar de pie lo haga de pie, sin problema. Pero quien quiera comulgar en la mano, a nadie se le puede negar. Entonces, por disciplina, debemos estar subordinados a la jerarquía que enseña eso, por la verdadera obediencia, como decía el Concilio Vaticano. Por ende, no vale andar haciendo la guía apologética de comulgar solamente en la boca y de rodillas, no vale. Hay una total libertad para comulgar. La única prohibición que tiene este documento, que no vale la pena hablar de esto, pero yo voy a hablar en otro vídeo, es con un asunto de autoservicio de las supuestas formas consagradas. Así que ya saben, vuestras calidades deben saber esto. Si creen que me está escuchando y cree que en Novus Ordo usted va a recriminar, vuestras calidades van a recriminar a otro fiel Novus Ordo por comulgar en la mano, así, usted está equivocado, usted está en contra de la verdadera obediencia, en contra de la subordinación a la jerarquía de la iglesia. O sea, es usted desobediente, es usted el desubordinado, el desubordinado, es usted. No es fiel que comulgue en la mano. Ya podéis ver a dónde voy. O sea, las cosas tienen una lógica. Es por eso que yo conozco documentos de Vaticano II. Yo estuve ahí. Y ya estuve ahí, por favor. Entonces, sabiendo esto, la disciplina, o sea, la subordinación a la jerarquía y la verdadera obediencia no solamente es materia de fe y costumbres, que no es poca cosa. No es poca cosa. O sea, la fe de Vaticano II, que para asuntos de concluir, o sea, para asuntos de ir redondeando, no es la misma fe de la Iglesia Católica. Solamente en libertad religiosa, solamente a nivel de la noción confusa de la potestad del sumo pontífice, con el concepto colegiado, los principios de posibilidad de que las iglesias separadas de la Iglesia Católica
sean medios de salvación. Eso es demoníaco, eso está condenado por la muerte de ánimos. La participación en cultos católicos, esas famosas reuniones ecuménicas, eso está condenado. Cantidad de errores. Los conceptos de modificación de un culto que estaba sellado hace 500 años bajo pena de excomunión, que varios papas en Misa de Trento, cuando intentaron modificar algunas cosas, jamás quitaban el decreto anterior de los papas. En las ediciones ya del siglo XX, por ejemplo, de la modificación que hizo, de no equivocarme, yo creo que el último que intentó hacer una modificación, no sé si fue Pío XII, si lo hizo, con el mensaje del 55, que es muy discutido esa reforma, pero toda reforma, todo misa nuevo, tenía las cuatro, o sea, los decretos de los papas anteriores. Tenía de Pío V, de otros papas que no me acuerdo, tenía de San Pío X, también tenía el de Papa Pío XII, de no equivocarme. Incluso hasta la reforma de Juan XXIII, que hizo un misal para el Concilio Vaticano II, mantiene los anteriores decretos. Por ende, la misa, el concepto de misa, es fe y moral. Y este concilio hizo una misa nueva. Yo he escuchado a sacrandistas que dicen, a poco lo escuché en un discurso, una especie de pequeño debate, y también he escuchado a padres lefebristas que dicen que el Vaticano II jamás pidió una nueva misa. Es demoníaco, de hablar así es cosas de mentirosos. No solamente que pide un nuevo misal, pide una serie de cambios de disciplina que hay que obedecer, como dije aquí, para estar en verdadera obediencia y potestad ordinaria del Papa, y una subordinación a esa jerarquía del Concilio Vaticano II. O sea, vaya, es complicado esto. Es complicado para quien está en la línea media, para quien está en el lefebrismo, porque están los documentos del Lessing, eso no muda, es dogma. Y entonces, y aparte culmina, yo estoy leyendo cosas de ese texto que leímos, esa subordinación al Papa, ¿no? Es decir, la subordinación al Papa y verdadera obediencia, ella es por un principio que el Papa da a la unidad de la Iglesia. El concepto de unidad de la Iglesia es un concepto, una nota de la Iglesia, que aparece en el credo. El credo de Niceo Constantinopolitano, que se reza en las misas. Ese concepto de unidad que lo mantiene el Papa y la jerarquía que está unacún con ese Papa, unido con ese Papa. Eso significa unacún. Esa jerarquía y la unión al Papa genera ese concepto de unidad con los fieles. Esa jerarquía y el Papa. Y Dios está subordinado y verdaderamente unido porque nos tiene en comunión a esa jerarquía. Entonces, cuando alguien te dice, alguien os dice a vuestras caridades, no, nosotros reconocemos al Papa Bergoglio, nosotros reconocemos al Papa Ratzinger, nosotros reconocemos al Papa Juan Pablo, al Papa Juan Pablo I, los pocos días que tuvo, al Papa, a supuestos reclamantes al trono, todos los que he nombrado, reclamante al trono Pablo VI, reclamante al trono Juan XXIII. Pero los que nos atañen en la actualidad, cuando alguien nos dice, nosotros estamos con el Papa, mira, aquí tenéis la foto de Bergoglio en el Priorato, en las capillas, o en los canales de YouTube, se dicen que nosotros estamos en total obediencia, total comunión con el Papa. Nosotros somos sebacantistas, nosotros somos cismáticos. No. Vosotros, para tener una verdadera subordinación, una verdadera obediencia a esta concepción de unidad del Papa, los obispos unidos al Papa, en comunión, aparte de ser por comunión, hay que estar unidos, ¿está bien? Ellos dicen eso también. Pero profesar la misma fe, hay que profesar lo que Bergoglio enseña en sus encíclicas. Él pide que los que están rejuntados, los matrimonios que están en segundas nupcias, puedan comulgar. Tenéis que estar unidos a ellos, tenéis que obedecer, porque eso es fe y moral. Bergoglio dice en una de sus primeras encíclicas que el parto judaico no ha cesado. Tenéis que obedecer y enseñarlo. Bergoglio enseña que la misa tradicional, en esos documentos nuevos que hizo hoy a poco, que los estirpa poco a poco, que no se puede ordenar padres modernos que hacen misa tradicional,
No se pueden seguir ordenando como obispos modernos inválidos. En el ritual tradicional ya eso está prohibido. No se puede, tienen que ser ordenados en el ritual de misa nueva, en el pontifical nuevo, y hacen su misa tradicional después. Eso no se puede hacer, tienen que ser ordenados como yo os dije. Con el nuevo pontifical hacen sus misas tradicionales, si es que los dejan. Y la idea es ir poco a poco ir hacia la nueva misa. Y aparte, no sé si es en tradiciones custodes o es en Desiderium Desiderabilis. Esos documentos que están haciendo añicos a las misas tradicionales en el Novus Ordo. Dicen que la idea es ir hacia la única forma de hacer misa, que es la misa nueva. Y aparte, se dice que la única expresión del culto en la Iglesia Católica es el Novus Ordo Misa, la nueva misa. Entonces, si yo profeso la comunión, tengo que profesar la misma fe. Hay que decir que esa misa nueva es la única profesión de litúrgica en la Iglesia, ¿está bien? Para la mente de estas personas están totalmente coherentes. Que no son coherentes son los lefebristas y son los canales y grupos benevacantistas y que se pasan dando pestes del clero y del papa. Entonces es una iglesia bajo un solo pastor supremo. El papa se vacante. Hoy en día está el papa. Por conclusión teológica sabemos que no. Entonces no hay una iglesia bajo un supremo pastor en estos momentos. Ya hace más de 50 años o 60. Pero nadie puede, estos grupos, nadie puede separarse ni desviarse. Así, al decir que estos grupos benevacantistas, que ahora son sevacantistas, disformados, pero son sevacantistas piratas. Y estos grupos que hablan pestes y te han invitado a sus canales, puras modernos, hablan mal de Bergoglio, dicen que son herejías de Bergoglio, y van a sus misas unacún con Bergoglio, y lo reconocen como sumo pontífice. Nadie puede separarse ni desviarse, desobedeciendo sistemáticamente lo que acabo de decir, desobedeciendo sistemáticamente al Papa y a su jerarquía unida a ellos, postergando su elección. Tampoco puedo estar en la Iglesia Católica, y esto va con los sevacantistas, y destruyendo su posibilidad de elegir ese sumo pontífice. Entonces son tres cosas. No puedo, si hay Papa, no puedo estar despoticando en contra del Papa y su jerarquía. No puedo andar con eso. No se puede andarse una sistematización de la impugnación. Eso contradice todo aquello que acabamos de hablar y contradice el propio Concilio Vaticano. En su sesión cuarto de Constitución Eclesia. Tampoco podemos, el sevacantismo no puede vivir postergando la edición del Papa. Es un sevacantismo perenne. No, eso no va así. Necesitamos estar en una iglesia bajo un solo pastor supremo, que es el concepto que el Espíritu Santo nos dijo en el siglo XIX, que siempre ha sido creído por la iglesia. Tampoco podemos estar en una iglesia que está destruyendo su posibilidad de la elección. Esos son los grupos, tanto sedefinistas como otros grupos apadosaicos en sevacantismo, que dicen no se puede hablar ya de elecciones de papas ni de jerarquía, porque estamos ya al final de los tiempos. Al final es a la vuelta de la esquina en la aparición de Anticristo. Pero mientras todavía existan posibilidades de crear esa jerarquía, de mantenerla, de suscitar el Papa, se debe hacer lo posible por escoger la elección del Papa. Y si las personas que creen que está el Papa vigente, está el Papa actual, hay que obedecerlo. No solamente a él, a su jerarquía. Si no se hace eso, o sea, si las personas que están asumiendo que el Papa es Bergoglio y despotican en su jerarquía, está por misión de Bergoglio, esas personas no son católicas, son cismáticas. Por lo menos, según el documento del Vaticano I, que es el único concilio que existe del Vaticano, eso no se puede hacer sin menoscabo de la fe y la salvación de esos fieles y curas modernos que hablan pestes de su Papa y hablan pestes de su jerarquía. No se puede. No, señor. El propio Concilio Vaticano me dice a mí que eso no se puede hacer sin menoscabo de la fe y de la salvación. Más nada. Menoscabo significa descrédito, significa deterioro, significa desprecio. Por eso no se puede andar por ahí criticando la jerarquía lícita y válida del Novus Ordo si son personas que reconocen a esa autoridad. Esas autoridades, ¿por qué? Por el Código de Derecho Canónico. El Pío Benedictino, conocido también como el Código de Derecho Canónico de 1917, dice si alguien después de haber recibido bautismo, conservando el nombre de cristiano, niega pertinazmente algunas de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica, o la pone en duda, es hereje.
Si abandona por completo la fe cristiana, es apóstata. Y finalmente, si rehúsa a someterse al sumo pontífice o se niega a comunicar con los miembros de la iglesia que están sometidos, le hace la jerarquía que Bergoglio instituye en todas las diócesis, en todos los lados, en todos los cardenalatos, es cismático. Cuando vosotros veis canales de internet, veis conferencias en diferentes medios, sean digitales, sean personales, que se rehúsan a someterse al sumo pontífice que ellos reconocen, o niegan comunicarse, o sea, estar en común unión, en una cum, o no querer estar sometidos a ellos, con los miembros de esa iglesia que están sometidos a Bergoglio, o sea, el sumo pontífice, es cismático. Quien es cismático no es miembro de la iglesia, se va al infierno, por más puro que sea, por más casto, por más recatado que sea. Y voy a culminar con esta cita también del Denzinger. No cabe menos, es como, digamos, que remate. Existe, dependiendo de la versión del Denzinger, está el Denzinger número 722 o el canon 423. Esta corresponde al año 1208, vaya, en plena Edad Media, del Papa Inocencio III. Está en latín, pues es fácil de entender, se puede entender, que dice: confirmamos, o sea, confesamos una iglesia no de herejes, sino santa, romana, católica. Santa, romana, católica, apostólica. Si fíjate, tenía misión apostólica, vaya, tiene obispos. Y aparte es inmaculado, tiene mancha, fuera de la cual nadie creemos que se puede salvar. Entonces la Iglesia Católica, para los que están un poco confundidos, no puede estar constituida de herejes. Debe ser santa, debe tener medios de salvación. Hay algunos definistas, tener medios de salvación, y son 7 de forma ordinaria, no solamente 2. Las personas que creen que pueden vivir sin sacramentos en el novus ordo, no, tú sabes, yo soy católico, pero no soy practicante. No tenéis medios de salvación. Y que esa iglesia no es apostólica, no tiene misión. La misión apostólica es un munus, es un ministerio. Como hay varios cánones también que hablan de esto, que ese fin del mundo, hasta el final de los tiempos, la consumación de los tiempos, de los siglos, es un periodo de 3 fases, como dice el cardenal Villot. Pero en el caso de explicar esto, ¿no? Voy a intentar ponerlos acá. Son 3 fases en un solo momento, que termina con la aparición de Cristo, en la parucía. Pero aparte, nadie puede salvarse. Y aparte, esa iglesia es pura. Y habla de pureza, hablamos que ella carece de error. Por ende, nadie se puede, o sea, nadie cree, o sea, el Papa no cree. Como dice el Papa, hablamos del Papa, hablamos del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, cuando es cátedra del Papa, define el fe moral. O sea, como él cree que nadie se puede salvar. Es una iglesia de herejes. Y me espero que aparte, vamos a hablar un poquito más. Disculpame la extensión del audio, pero vamos a citar el Código de Derecho Canónico también, para volver a dar otro tamiz, de afianzar el discurso de un servidor. El Código de Derecho Canónico, Pío Benedictino, en su canon 119, dice: todos los fieles deben a los creídos reverencia, según los grados. Sabemos que según los grados de oficios, vaya, desde el lector hasta el sumo pontífice, pasando por obispos, por presbíteros, por diferentes cargos magisteriales, arzobispos, arcedianos, etc. Y cometen delito, y cometen delito de sacrilegio si infieren a los mismos injuria real. Y la injuria real es una injuria material o moral. O sea, no se puede andar en la Iglesia Católica, en canales de YouTube, en discursos, en libros, menospreciando y hablar sin referencia de estos sujetos. Ellos consideran como jerarquía. No se puede hacer. La iglesia no lo quiere. Estos son disciplinas de la iglesia. Entonces, vamos a culminar pidiéndole a Nuestra Señora, que se llama, en muchos de sus títulos, uno que se llama Excusatris Culparum, que significa aquella que acepta las culpas de los demás, para, aparte, asumir esta traducción, ¿no?, de este título de Nuestra Señora,
es que ella asume la responsabilidad de las acciones de otros a fin de lograr la reconciliación. Entonces es mejor encomendarnos a Nuestra Señora como la que acepta las culpas de los demás, que es un título. No solamente que acepta nuestras culpas al ser Padre por su intercesión, sino que nos conceda que todos estos grupos que hablan pestes de lo que ellos creen que es el Papa y la jerarquía, consigan la luz y sepan dónde está la Iglesia Católica. Porque esa forma de negar al Papa, de acusar, es que no quieren entender que la solución es el sedevacantismo, que es la única posición teológica católica que hay en estos momentos. Y ahí van a entender lo que estoy hablando. Espero que con estos vídeos quede clarificado para algunas personas que están más dóciles a la gracia. Y aparte con la intercesión de Nuestra Señora, excusa trisculpada humana, aquella que acepta las culpas de los demás, también podamos, con su intercesión, organizarnos para la elección del sumo pontífice. Juve Domine benedicere, ad societatis in civium super perducamus rex angelorum. Amén.